Mi nombre es Ignacio Navarrete, soy el director del Departamento de Psicología del Desarrollo Educacional de la Universidad Católica y vamos a estar hoy compartiendo durante todo este mes también diálogos sobre la inclusión y sobre trastorno del espectro del autismo. Para hablar del trastorno del espectro del autismo, permítame hacer un pequeño recorrido histórico para llegar a ver de qué hablamos cuando hablamos de espectro del autismo, ¿sí? Podemos decir que a lo largo de la historia hubieron tres grandes momentos. Un primer momento y la primera persona que empezó a hablar de autismo, estamos hablando del año 1911 con Bleuler, donde empezó a hablar de esquizofrenia infantil, ¿no? Como una pérdida de personas que tenían una pérdida de contacto con la realidad, y a ese grupo de personas la empezó a denominar justamente esquizofrenia infantil y ahí asociaba el término autismo. Luego vinieron dos autores más conocidos allá por el 1943, donde empezó Leo Kanner y también Hans Asperger, donde empezaron principalmente a hablar de dos grupos de niños. Por un lado, Leo Kanner, que empezó a hablar de un grupo de niños que tenían algunas características de adherencia a las rutinas, como ciertas características que tienen que ver con retraso en el desarrollo, algunas características también del lenguaje, en 1943. Un grupo de niños determinados y con ninguna apariencia física determinada. En el mismo momento, pero un año después, Hans Asperger empieza a hablar también de un grupo de niños variados que tenían un mayor potencial cognitivo, tenían un lenguaje más pedante y demás, pero ahí empezó a hablar de otro grupo de niños. De ahí podemos decir que sale en lo que era el autismo clásico con Leo Kanner y otro grupo de niños con otras características, un poco mejor pronóstico, con mejor CI, con lenguaje, como decía, que era el grupo de Hans Asperger, donde se formaron dos grandes grupos. Y también ambos empezaron a utilizar lo que era, por un lado, el autismo y por otro lado, el síndrome de Asperger. Podemos decir que en ese recorrido histórico, cuando se empieza a hablar, las primeras causas que se reconocían era por un tema más que nada vinculado a un tema emocional, donde en el autismo justamente se pensaba que era un vínculo, que los padres eran más fríos, distantes, y eso generaba en este grupo de niños como más una pérdida de contacto con la realidad, una falta de intención comunicativa, de la comunicación, relación de afecto. Y bueno, ahí estamos hablando cerca de la época del 43 al 63, donde principalmente se veía que era un grupo emocional y muchas veces las intervenciones iban a trabajar a generar ese vínculo. Se sacaba a esa familia y se hablaba con los padres por un lado para generar ese vínculo en esos niños y por otro lado con los niños para poder manifestar la parte emocional. Luego tenemos una segunda fecha de 1963 a 1983, donde se dejó de considerar un problema afectivo, un problema en el vínculo, en esa falta de cuidadores, y se pasó a hablar más de un problema cognitivo, donde surgieron algunos planes de intervención directamente a lo cognitivo. Luego, desde el 83 al 2012 aproximadamente, se empezó a hablar de un trastorno del desarrollo, lo que era un trastorno generalizado del desarrollo, donde se empezó a ver una evidencia más científica de un trastorno en el desarrollo, no solamente cognitivo, sino en distintas áreas que involucra el desarrollo, donde surgieron programas específicos para trabajar el desarrollo, programas educativos que venían a intervenir en cada una de las áreas que estaban alteradas o en déficit en el caso del autismo. En ese momento se empezó a asociar también la farmacología. Luego del 2012 a la actualidad ya se ve como un trastorno del neurodesarrollo, donde se ve también que hay distintas áreas alteradas en el desarrollo debido a un daño cerebral que todavía no está muy claro, que luego veremos a qué se puede deber ese daño cerebral. Y bueno, donde se empiezan a generar, aparte de asociado a cierta farmacología, programas específicamente contextualizadas de intervención. Se empieza a hablar de intervenciones psicoeducativas contextualizadas. Y hoy en día, a ver de hablar de un trastorno generalizado del desarrollo, a partir del 2012 se empieza a hablar de un espectro del autismo, de un continuo, una dimensión continua con algunas alteraciones cualitativas y cuantitativas en el desarrollo de los niños y adolescentes y adultos. O sea, hablamos hoy en día de un trastorno del espectro autista debido a un daño cerebral, o sea, es un trastorno del neurodesarrollo que a medida que se van adquiriendo algunas habilidades, estas se adquieren de una manera alterada, cualitativamente o cuantitativamente. Y la noción de espectro, hablar de espectro del autismo hace esta diferencia
que antiguamente eran categóricos los diagnósticos. Se decía, era autismo, era síndrome de Asperger, era un trastorno de red, un desintegrativo infantil y demás. Y hoy en día hablamos justamente de una noción de espectro, de un continuo donde está la persona con sus características y hace que tenga y la persona que tiene trastorno del espectro del autismo tiene una condición cuando va a estar, a partir que se va desarrollando, distintas áreas alteradas. Y por lo tanto ya no hablamos de algo categórico como era el trastorno generalizado del desarrollo, sino trastorno del espectro con ese continuo donde puede haber una diversidad de distintas funciones. Entonces estamos hablando de un trastorno del espectro del autismo. Dentro de estas áreas alteradas cualitativa y cuantitativamente, podemos decir, y en los criterios diagnósticos, sobre todo el DSM-5, que es de los criterios que más se usan, de los manuales que más se usan, podemos agrupar todas las características en dos grandes bloques. Esto es una manera de clasificar para entender de que estamos hablando a un nivel de clasificación. Por supuesto, la persona es mucho más variada, pero bueno, a medida que vayamos viendo cada una de las áreas, se nos va a ir viendo y se nos van a ir viniendo distintos ejemplos. Cuando hablamos de trastorno del espectro del autista, el DSM-4, a través de la APA en el 2013, nombra tres grandes dominios. Un dominio que tiene que ver con las alteraciones sociales y de la comunicación, y otra gran área que tiene que ver con la conducta estereotipada y la flexibilidad mental, cognitiva, donde a partir de esta otra área sintomática encontramos lo que viene a ser también las alteraciones sensoriales. Por un lado, cuando hablamos entonces de esta diada sintomática, donde vemos que también ayuda para hacer un diagnóstico, encontramos que dentro del área de la comunicación y socialización hay distintas maneras de comportarse que tiene un niño con TEA en las cuales vemos. Por ejemplo, por un lado vemos que hay una relacionada con la comunicación e interacción, vemos que hay una falta de comunicación, de intención comunicativa, que es más allá de una alteración en lo que tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje. La comunicación ya parte desde el vamos, desde una base. Lo que es el cuerpo, el comunicar está ya alterado, lo que viene a ser también la mirada, por ejemplo, como una intención comunicativa, o sea, y eso ya empieza a generar, a partir que se va desarrollando la comunicación y el lenguaje, una alteración en sí. Por eso a veces vemos que estos chicos, lo que tiene que ver con la mirada, el cuerpo nos cuesta que nos transmita, entonces todo eso está alterado también lo que tiene que ver con la comunicación. Por lo tanto, la comunicación no verbal está alterada, ¿no? Lo que son los gestos, los rostros en la cara, la manera de manifestar una emoción, la manera del contacto ocular. Específicamente con el contacto ocular, a veces podemos ver como en este espectro dos grandes variedades. Una mirada que tiene que ver más con una barrida, donde el niño observa a través más de un reojo, o también como una mirada un poco más, cuando sobre todo hay un alto funcionamiento en el TEA, que es como más inquisidora. Cuando el niño, por ejemplo, mira, o un adulto, mira socialmente en momentos donde uno no debería mirar a la otra persona, ¿no? Uno, por ejemplo, si yo ahora me tendría que acomodar el pelo, o bueno, me estaría picando la nariz y me voy a tocar la nariz, una persona relativamente retira la mirada. La persona con autismo mira fijamente o mira hacia lugares donde uno esquiva la mirada. Si yo ahora tendría un granito o algo, la gente no miraría el granito y estas personas quedan mirando. Porque a veces hay un mito que las personas con TEA no miran. Pueden no mirar o mirar de barrido o justamente mirar en momentos que socialmente no miraríamos. También el desarrollo del lenguaje, por lo tanto, está alterado, donde en algunos casos hay un cierto mutismo funcional o mutismo selectivo, o poca intención justamente de hablar o compartir estados emocionales. Eso también se relaciona con las propias en la comunicación, con las pobres habilidades pragmáticas de la comunicación, ¿no? El ajustar el lenguaje, la comunicación al contexto donde está una persona. Por eso muchas veces en una clase, en una casa, la manera de hablar es distinta y hay una simetría a veces con la autoridad, donde al director o a una maestra la tratan de oche y a la madre la tratan de usted, o a una persona que no conoce la tratan mucho más en el lenguaje más cotidiano y a una persona que la conoce la tratan más distante. También el ajustar la manera de hablar, y eso está alterado, muestra también cierta alteración en la prosodia, la manera a veces de la tonalidad a la hora de hablar. A veces decimos que hablan como una forma más robotizada, como voces que tienen que ver más con dibujos animados o dibujos para nosotros como idioma más centroamericano, como neutro, que podríamos decir, ¿no? Que tienen esas particularidades. También lo que tiene que ver con el ritmo y el tono, que nos llama muchas veces la atención, esa manera justamente de la alteración prosódica. También con la comunicación y demás, lo que tiene que ver con la dificultad de interpretar también las conductas sociales. Esto decíamos, la dificultad en el cuerpo, en entender y en manifestar la conducta no verbal y el lenguaje no verbal,
también a la hora ellos de manifestar o a la hora también de comprender, y eso lleva a que haya un problema en la interacción, ¿no? El no poder entender que señalar hacia un lado significa, bueno, ahora salimos hacia tal puerta, vamos hacia tal lugar. Entonces muchas veces al no entender ese lenguaje corporal puede generar cierta ansiedad en los niños también con TEA. Por otro lado, también lo que está relacionado al contacto corporal en la comunicación. Somos seres humanos y cada tanto, bueno, estamos en cierto vínculo de tocarnos, arrimarnos a otras personas. Y en el caso justamente de TEA, dentro de esto, justamente a veces hay un mito que los niños con TEA, que tienen TEA, no les gusta que los toquen. Y en realidad es muy variado en el niño. Hay niños que en cambio a una persona que no conoce se les pueden arrimar, a una persona que conocen pueden no arrimarse. Por lo general es como bastante ambivalente. Sí suele pasar muchas veces que ellos buscan el contacto corporal, pero está hasta donde ellos quieren, digamos. Ellos buscan abrazarnos, pero cuando los vamos a abrazar capaz que ya no quieren que los abracemos, simplemente por el manejo y las sensaciones que van produciendo el contacto, donde ellos van calibrando hasta cuándo se sienten cómodos con el sentir, con el cuerpo, con distintas modalidades. Por eso a veces no el insistir en esas características. También relacionada a la comunicación, debido a los intereses que luego vamos a hablar, suele pasar que a veces tienen relaciones infrecuentes con pares, con compañeros de su propiedad, donde por lo general los vemos con los más grandes, donde hay un diálogo, cierta relación, o con los más pequeños, justamente por el tema de tener un compañerismo, el tipo de juegos que a veces tienen más ausente o con menos capacidad simbólica, por eso también se relacionan con niños más pequeños. También las respuestas empáticas, debido a distintas teorías que luego vamos a ver, no se desarrollan. Entonces muchas veces el poder regular una conducta, una comunicación, el preguntar cómo está la otra persona, puede estar alterada y esto no lo estamos viendo en las personas que tienen TEA, y por eso también el reconocer el doble sentido cuando va con el gesto. Entonces por acá estamos hablando dentro de una gran área que tiene que ver con la conducta, con la interacción social, con la parte del lenguaje. Y por otro lado teníamos la otra parte que tiene que ver propiamente con la conducta estereotipada y la flexibilidad, que ahí se relaciona mucho más con la ausencia de un juego simbólico, ciertas conductas repetitivas y adherencia al ambiente, como ya se decía antes, ¿no? Son niños que cualquier característica que salga de una rutina puede manifestar cierta ansiedad. Todos nosotros, cuando algo cambia mucho de sistema o la manera que es, nos provoca ansiedad. En estos casos, al no reconocer intenciones, no poder armar cierto razonamiento social, todo lo que cambia de rutina les despierta como cierta rigidez que se puede ver a través de cierto balanceo, cierto movimiento estereotipado a veces con las manos o distintos tipos de movimientos que lo que hacen es tranquilizar a su propia conducta. Entonces a veces también vemos como cierto ecolalias a la hora de hablar de repetición, de estar repitiendo o preguntando permanentemente algunas cosas como ¿qué hora es? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamás? O sea, repeticiones permanentes que también es una manera de buscar por un lado cierta tranquilidad y de tratar de entender ese caos que a veces se genera al cambiar distintos aspectos del ambiente en un mundo relativamente impredecible que nos manejamos regularmente. También con la conducta estereotipada, la falta de flexibilidad, vemos que por ejemplo los objetos, los juegos y demás, al carecer de ausencia de función simbólica, muchos de los juegos a veces no cumplen con la funcionalidad del juguete, los usan de otra manera, tienen pocos variedad de juguetes y eligen algunos y se quedan fijos con ese tipo de juguete o actividad. Por eso vemos esa repetición en una conducta que puedan ir teniendo. También la idea de perfeccionismo, todo tiene que ser igual, todo cuando se repite, todo cuando uno hace una pregunta tiene que responderse igual, o todo lo que repetimos. Por eso a veces en clases, cuando algo sale una rutina, son los primeros que se dan cuenta, o cuando un profesor comete un error en el sentido de decir algo contradictorio a lo que dijo en otro momento, ellos se acuerdan y tienen todo ese otro potencial también y actitudes perfeccionistas. Vinculado a esto también la preocupación que tienen sobre el objeto, sobre detalles y no sobre la globalidad. Les cuesta mucho ver la globalidad y eso hace que tengan pequeños islotes de inteligencia, como dice Baron Cohen, entre otros autores, de tener aspectos que se centran y se hacen expertos en esa área. Por lo general acá está y la parte sensorial con la conducta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con texturas, olores, sonidos más fuertes o menos fuertes, también hace justamente que tengan una alteración. Acá estamos hablando de todo lo que estaría alterado como en déficit en cierta manera. También hemos hablado de algunas características en más que también, como justamente una muy buena memoria, recordar,
todo lo que tiene que ver con la parte lógica de secuencias, todo eso hace que también tengan un área que se trabaja desde la fortaleza. También tienen más allá de la falta de intención comunicativa, tienen interés por querer socializar, y eso a veces llegando a la adolescencia puede generar algún desbalanceo. Pero por lo general, también más allá de estas áreas en déficit, tienen también las potencialidades y generar ese vínculo. Luego que logran establecer con una persona un vínculo, conocer y que esa persona sea predecible y lo más natural posible, se genera un vínculo para poder conversar, sacar adelante y poder llegar a un punto en común donde el niño se siente mucho más tranquilo y sale adelante. Entonces, dentro de esta diada sintomática que acabamos de mencionar, que luego, bueno, les vamos a recomendar ciertas lecturas y demás, venimos hablando, y ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿cuáles son las causas, la etiología de los trastornos del espectro del autismo? Hoy en día, y esto hay que ser bastante claro, no hay una única causa, se habla de multicausal, porque muchas veces a través que se hacen los estudios y la investigación, los estudios retrospectivamente, o sea, hacia atrás, se ve que, bueno, muchas de las personas que tienen TEA y la condición TEA hoy en día, tienen distintas, ese daño cerebral ha sido de distintas causas que ha tenido, o sea, no se puede hablar de una única causa. Hoy en día se sabe que hay algunos factores genéticos que están influyendo, pero no se tiene la certeza exacta de cuáles son, pero se sabe que hay factores genéticos. También se habla de algunas infecciones que pueden haber ocurrido en la vida prenatal o perinatal. También se habla de algunas complicaciones en el momento del parto, así como también algunas otras causas que se hablan. Se han descartado, sí, algunas teorías, como la teoría de la vacuna, se han descartado, sobre todo lo que tiene que ver con la vacuna activa, los trastornos, las formas de alimentación y demás. Esas teorías se han descartado debido a que en todos los países, y no importa la comida, la alimentación que la persona tenga, países que vacunan y no vacunan y demás, tienen los mismos porcentajes de la población con TEA. O sea, estamos hablando de 1 cada 88, más o menos. En Uruguay no hay un estudio todavía fiel, pero en la región y a nivel internacional se habla 1 cada 70, 1 cada 90. Y en Uruguay suponemos que estamos 1 cada 88 personas, podría estar dentro de la condición de TEA con estas características. Lo que sí se sabe de todas las teorías etiológicas es que todas ellas sí terminan en y hablan de lo que es un daño cerebral. Ese daño cerebral es lo que provoca las alteraciones, por eso hablamos del neurodesarrollo, en la comunicación, socialización, en la conducta, en la flexibilidad y también en la parte más sensorial de la persona. Sí podemos decir que el pronóstico va a depender de muchas características. Depende del momento de una intervención adecuada, el compromiso familiar, que es fundamental, todo lo que es el compromiso también de la institución educativa donde asiste, por eso la inclusión educativa es tan importante. Y también, bueno, el tema de la psicoeducación, como hablábamos, y la adherencia y las características personales y la comorbilidad que tenga la persona que presenta TEA. Sí vamos a detenernos un poquito más en las teorías explicativas psicológicas, que son las que generan los distintos programas o dentro de la institución educativa o dentro de la psicopedagogía, fonoaudiología o distintos otros técnicos, psicología, pueden intervenir y donde se desarrollan los programas que tienen mayor evidencia. No hay un programa específico, pero bueno, hay distintos programas y todos se basan en distintas teorías. Yo me voy a centrar ahora más que nada en las teorías que son cognitivas de explicación. Podemos hablar de varias, yo me voy a centrar en las que tienen mayor evidencia hoy en día científica también y comprobada a través de la investigación en Uruguay, donde encontramos una teoría que es la teoría de déficit en la teoría de la mente. Hablamos que para comunicarnos, socializar, el niño de a poco va desarrollando la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar de la otra persona, el poder mentalizar sobre lo que la otra persona piensa, siente. En el caso de los niños con TEA, antiguamente se decía que las personas que tenían TEA no desarrollan teoría de la mente. Hoy en día sabemos que pueden desarrollarla, mejor dicho, que la desarrollan de una manera a veces alterada cualitativamente o con cierto retraso con su grupo normativo de la edad. Entonces, al no tener una teoría de la mente, que es lo que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, nos altera principalmente la primera parte de la diada que hablamos, lo que tiene que ver con la comunicación y la socialización. Al yo no estar pensando y mentalizar a la otra persona que puede pensar o sentir algo distinto, yo no comparto lo que estoy sintiendo, viviendo, por lo tanto no está la intención comunicativa del diálogo. También me cuesta mucho regular mi conducta, porque si la otra persona no me doy cuenta que estoy haciendo algo que no se debe o algo que no es gracioso, me cuesta mucho regularla.
porque la teoría de la mente también ayuda y desarrolla lo que es la empatía luego. Más allá que las neuronas espejos están en menos, pero se están desarrollando, el niño no se logra poner, o el adolescente o el adulto, en el lugar de la otra persona para mentalizar. Por eso muchos autores también hablan de lo que es la ceguera mental. Y eso genera justamente, como decíamos antes, los problemas en comunicación y socialización principalmente. De esta manera, después vamos a ver, a la hora de intervenir, es más difícil, claro, es decir, ponerte en el lugar de una persona, le va a costar mucho, por eso hay que ser explícito en qué es lo que queremos o el entender. Cualquier otro niño rápidamente regula la conducta al observar si estamos cansados, cómo regular su conducta, si no nos gusta algo también lo regula. En los casos de TEA siguen con esa rigidez, hoy no pueden. Eso también, la teoría de la mente, muestra que hay cierta alteración a la hora de comprender, por ejemplo, un gesto, la doble intención, los chistes. Más allá que algunas personas que TEA tienen de alto funcionamiento, tienen ironía a la hora de hablar y demás, les cuesta mucho a ellos entender la ironía cuando viene de otra persona, debido a que no se pueden poner en el lugar de la otra persona, y por eso se dice muchas veces que no mienten en realidad, esconden muchas veces la verdad, pero les cuesta mentir porque no entienden qué hay atrás de un engaño. Por eso hablamos a veces de una alteración en lo que está relacionado con la teoría de la mente. Hay otra teoría que también se habla de la teoría principalmente de la coherencia central. Si vamos un poco al desarrollo esperado, el niño a medida que va creciendo ve todo por partes, ve todo aislado, y a medida que el desarrollo se va dando, el niño empieza a ver globalidades, empieza a hacer categorías que agrupa. Ve árboles y termina viendo un monte, ve las distintas partes del auto y termina viendo un auto. En el caso de los niños o adolescentes que tienen TEA en ese desarrollo esperado, se va dando una alteración cualitativa. Entonces, a la hora de formar esa coherencia, no logra, por eso se habla de un déficit, y termina viendo las partes de las cosas. Por eso cuando ven un auto se centran en una rueda, cuando ven un lavarropa se quedan viendo en lo que gira, les llama la atención las pequeñas cosas. También frente a un tema, ¿no? Cuando yo estoy hablando, capaz que se quedan con una palabra porque es lo que les llamó la atención y no con el concepto, en una comprensión de textos. También se quedan capaz que con el subtítulo y no con la comprensión de un texto. O sea, por eso vemos que esa globalidad o el llevar a generalizar la comprensión lectora, el ver un todo, les va a costar mucho desarrollarla. Eso también hace que justamente la comunicación, la socialización y también la flexibilidad no se dé. Porque al no desarrollar la teoría de la coherencia, hace justamente no ver, por ejemplo, acomodar su conducta a un lugar. Yo entro a un cumpleaños, veo toda la distinta situación y eso me lleva a comportarme de una manera. El niño con TEA, al ver por aislado, no logra hacer una categoría mayor y ajustar esa conducta a un cumpleaños. Entonces a veces termina teniendo comportamientos que pueden parecer disruptivos o extraños para la situación. También lo que está relacionado con la coherencia, al centrarse en pequeños detalles, se empiezan a volver expertos en ese tema. Por eso también hablamos de esos intereses. Frente a un tema que le gustan los autos, capaz que se centra en los modelos o en el motor, por eso saben mucho un motor. En los animales se centra en una parte, capaz que los dinosaurios, y terminan siendo expertos en un área. Hoy por eso a la hora de dibujar también son tan detallistas, se acuerdan de los detalles y no capaz que de la globalidad de lo que pasó. También hay otras teorías que están más relacionadas con lo que es la teoría de las funciones ejecutivas. La función ejecutiva, entre los distintos procesos que regula, es lo que tiene que ver con la planificación, la secuencia, la flexibilidad, la memoria, la atención, la autorregulación y poder llevar también y controlar los distintos procesos que se van dando a cabo. Eso el niño lo va adquiriendo a poco, por eso vemos que cuando hay una alteración en las funciones ejecutivas son personas que les cuesta mucho cambiar una conducta, planificar, algunos problemas en lo que tiene que ver con la memoria, la atención, el autorregular si están aprendiendo, el controlar, el frenar una acción. No es exclusivo del TEA, por supuesto, pero vemos que justamente las personas que tienen condición de TEA justamente tienen un problema a la hora de planificar todo lo que sale de lo que está pensado. Si yo tenía que entrar a las 8 de la mañana en el colegio y entre 8 y 10 ya me cambió la secuencia porque no puedo planificar ni ser flexible cuando está alterada la función ejecutiva. Entonces por eso estos niños se adhieren tanto a la rutina. Todo lo que sale de una rutina los vuelve totalmente impredecible y eso genera un monto de ansiedad muy alto que por lo general puede terminar en un comportamiento estereotipado, por eso ese movimiento de tranquilizar sobre todo o comunicar cierto nerviosismo. También con la función ejecutiva está esto a veces de preguntar una cosa y otra cosa permanentemente, ¿no? De qué hora es, porque más allá que a veces saben la hora, justamente les cuesta frenar ese impulso de preguntar algo. También a veces las carrerillas que se dan en el TEA, ¿no? Que están quietos y pegan una carrerilla y paran, la función ejecutiva eso justamente no lo termina regulando o el proceso, ¿no? Cuando uno está más cansado internamente
la función ejecutiva te dice, bueno, vamos arriba, tengo que meterle más, tengo que escuchar, tengo que regular. Y justamente estar alterado genera, cuando están cansados, tienen un tipo de conducta, otra conducta que no son como socialmente aceptadas, digamos. La función ejecutiva justamente con la memoria de corto plazo, ¿no? Por eso a veces no aprenden a través de un ensayo de error. Cuando uno a veces les explica algo, le cuesta como integrar en su repertorio. Todo lo que está alterado principalmente con la función ejecutiva. No es propio del TEA, pero sí está presente. Porque para inhibir una conducta debemos emitir una conducta mucho más fuerte, ¿sí? Tenemos la simple descarga y debemos emitir una conducta y esto acá estaría alterándose y fallando y demás. Por eso la función ejecutiva regula lo que es el pensamiento, la conducta y la emoción. También esto de muchas veces lo que estoy pensando lo digo, aunque suene mal, aunque lastime a otra persona, porque justamente no logran regular ese tipo de conducta por la alteración en la función ejecutiva y demás. Hay otras teorías que, bueno, que algunas han perdido un poco más de fuerza, como cerebro masculino y femenino, la teoría de la empatía y sistematización, teorías que van más que nada que hay como un placer y una hiperconexión cerebral en lo que tiene que ver con sistematizar información, por eso en entender de forma lógica, y hay un descenso en lo que tiene que ver con las áreas más de la empatía y comunicación con las demás personas, que eso estaría en menos hiperconectado en el cerebro, ¿sí? Cada una de estas teorías explican como una característica y vienen a explicar lo que son las manifestaciones o el porqué de la comunicación, el porqué de la interacción y el porqué de esa rigidez. No hay una única teoría, hay varias, hay más, pero estas son las que están hoy en día más actualizadas y demás. Acabamos de ver distintas teorías explicativas, como decíamos, hay varias, pero bueno, también las que acabamos de mencionar son a la hora de proponer ciertas estrategias educativas para el aula o a la hora de dar una consigna o a la hora de cierto manejo de conducta de personas que tienen TEA, nos vamos a apoyar para dar esas recomendaciones e intervenciones. Por supuesto que intervenciones, como decíamos en un momento, hay muchas, variadas, todas vienen desde un plano contextualizado y psicoeducativo, pero bueno, cada una de ellas hay que aplicarlas al niño en particular. Hoy en día no deberíamos decir que hay un programa exclusivo o único, sino que realmente hay que ajustar a cada niño cada uno de estos programas que existen. La idea ahora es en realidad con ustedes compartir ciertas estrategias más de aula o más psicoeducativas dentro de un aula a la hora de pensar la inclusión y la educación inclusiva en general. Como veníamos hablando de distintas teorías, toda conducta que tiene una persona comunica. En el caso de TEA, la conducta disruptiva por lo general está comunicando algo. Cierta ansiedad, no entendimiento de las normas sociales, falta de comunicación o intención de comunicar pero no saber cómo. Entonces siempre hay que entender de ahí que no hay una maldad y tampoco hay una agresividad por parte de los niños con TEA. Cuando hablamos de estrategias en el aula para ayudar ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, como decíamos en un momento, hay que tratar de convertir esa aula lo más planificada posible o lo más predecible posible dentro del aula. ¿A qué nos referimos? Si nosotros ya sabemos que en una semana vamos a tener el campamento de fin de año, sabemos que en una semana vamos a tener la jura de la bandera, actividades de ese estilo, tratar de ir adelantando las actividades que salen de una rutina diaria. Por lo general, todos los días entramos a tal hora, salimos a otra hora de un aula. Bueno, cómo volver predecible esas cosas que van a ir surgiendo fuera de una agenda. Eso para todos, por lo general, nos va a ayudar, no solamente una persona con TEA. El niño con TEA, al saber que va a tener una actividad fuera de ese cronograma o que el recreo se va a salir antes, que se suspende la clase de gimnasia, que inglés no va a venir, que se va a cambiar por otra cosa, todo eso que se puede adelantar al niño lo ayuda a ir planificando esa secuencia, e ir calmando y planificando esa flexibilidad que no hay, ir tratando de generar un sistema distinto de apoyo. Por eso, el ambiente más estable y predecible posible por un lado. También, y esto tiene que ver justamente con esto que hablamos de las funciones ejecutivas, la teoría de la mente al no estar presente, el volver lo más observable y más predecible posible hace que esa conducta disruptiva baje y que el niño esté más cómodo y pueda incorporar ciertos aprendizajes. También el apoyo visual. Todos, en realidad, necesitamos que la información entre por distintos sistemas a la hora de dar una clase, a la hora de aprender algo. Las personas con TEA tienen un gran potencial a la hora de ser visual, igual que algunos otros trastornos. Entonces, justamente apoyarnos en imágenes, apoyarnos también en lo que tiene que ver, bueno, en un pizarrón, en un esquema, en mapas conceptuales, aspectos que no solamente el habla, porque se van a quedar con algunos detalles en la hora de ir hablando. Pero sí, al usar el apoyo visual para dar una consigna,
el apoyo a partir de una acción a través de una imagen. Todo eso ayuda mucho a incorporar. Por eso se usa mucho lo que son los pictogramas a veces, y vemos que muchos programas usan pictogramas, o las agendas personales. Los pictogramas en realidad lo que van a hacer, o los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, justamente ayudan a que el niño se pueda comunicar y también entender la secuencia de lo que está sucediendo esa semana, ese mes, o lo que va a suceder a lo largo del día. El uso de pictogramas, bueno, luego lo verán, depende del nivel que el niño tenga, de más abstracción a menos abstracción posible y demás. También, aparte del apoyo visual y lo que tiene que ver con ser predecible, trabajar siempre desde el desarrollo de la persona. Más allá que hemos hablado de algunas alteraciones, también hemos mencionado aspectos positivos. La persona que tiene TEA, trabajar desde lo visual, trabajar desde la secuencia, trabajar desde la memoria, trabajar de algunos aspectos que son justamente potencialidades. Como dice Vygotsky, al trabajar desde la zona de desarrollo proximal, desde la potencialidad que el niño tiene, vamos a ir tirando el desarrollo y favoreciendo y generando mayor aprendizaje y desarrollo por parte de estos niños. Como toda consigna, al centrarse en algunas partes, en algunos detalles o en no entender la globalidad de una consigna, hay que tratar que a la hora de dar una consigna, una instrucción, un pedido, ser lo más directo posible, o la tarea de descomprimirla en pequeños pasos. ¿Sí? O sea, si es una tarea, una consigna muy larga, como bueno, dar las causas de la Revolución Francesa y además relacionarlo con el sistema económico y luego terminar hablando de la repercusión, bueno, podemos hacer 3 preguntas distintas para ahí el niño ir más organizado. Eso tiene que ver con la falta de las funciones ejecutivas, la planificación, la memoria a corto plazo, cómo regular esa conducta. Entonces se va a perder y no va a entender lo que tenía que hacer, y a la hora de evaluar vamos a evaluar justamente mal el conocimiento que tiene, cuando en realidad lo puede tener y por lo general justamente lo tiene. Por eso también las consignas, también de manera oral y demás, darlas lo más claro posible y el lenguaje positivo. Por lo general están muy acostumbrados desde pequeños, los niños que tienen justamente un problema en la regulación de la conducta, o que a veces no entienden y manifiestan ansiedades y demás, de que todo el tiempo es no puedas hacer esto, no hagas lo otro. Entonces tratar de hablar siempre desde la conducta y de lo que puede. Marcar siempre la conducta, lo que queremos cambiar, lo que estamos en realidad pidiendo, lo que queremos que haga, y siempre desde lo positivo a la hora de dar esa consigna. Siempre yo pongo un ejemplo que justamente hay que pensar que si estamos en un aula, fuera está el director, y el director tiene que pensar que está todo en orden. Entonces es más fácil, la verdad, decir, deja la cuerda deja una cuerda, no ahorques a tu compañero. Es más fácil decir, dejamos la cuerda. Decir, no saltes en las mesas, podemos decir, nos sentamos en la silla, y es exactamente lo mismo, pero de una manera, de un lenguaje positivo. También, al estar dando estos lenguajes de lo que queremos, el niño va regulando su conducta y vamos entrenando en función ejecutiva en cierta manera, que hablamos justamente que había una alteración. También, no haber una teoría de la mente, no aprenden por imitación. Entonces muchas veces en los recreos, rato ocio, o cuando les decimos hacer lo que hacen las mayorías, les cuesta mucho justamente generar una conducta adaptativa en esos lugares y en esos momentos. Entonces ser muy explícito en la consigna o en lo que nosotros decimos. Bueno, vamos a recreo y vemos lo que hacen los compañeros y hacemos lo mismo. Porque uno suele decir, anda a recreo y hacer lo que hacen todos, y en realidad los vemos corriendo atrás de otros, pero no saben que hay una intención atrás de jugar a la mancha, jugar a la escondida o otro tipo de actividad. Entonces ser lo más explícito posible, y sobre todo en los ratos de ocio, como recreos, campamentos, fines de semana en las familias, que muchas veces el niño ahí, al no tener una estructuración del tiempo, no sale una iniciativa de saber qué hacer, como otro niño de salir y copiar lo que otros pueden estar haciendo. Por eso ser lo más explícito posible. Otra de las técnicas o estrategias psicoeducativas en una clase es, dar elecciones en lo posible. Cualquier niño le gusta la toma de elecciones y elegir. Hoy es claro que si elegimos y damos una variedad muy amplia, el niño no va a saber cuál es elegir, o puede seguir saliendo con cualquier otro tipo de tema. Por eso a veces entre 2 opciones, en una casa nos ponemos esta ropa o esta otra, salimos a recreo ahora o en 10 minutos, ir dando y favoreciendo la autodeterminación, que muchas veces en estos casos de TEA no se termina uno decidiendo por ellos y no lo termina haciendo. También en lo posible, como decíamos, anticipar, como decíamos en el comienzo, y ahí también anticiparnos nosotros. Nosotros sabemos que frente a ciertas situaciones la ansiedad puede subir por no entender cierta situación. Si sabemos, por ejemplo, por la parte sensorial,
que el ruido le puede molestar y sabemos que va a haber un cambio de turno, que va a haber más ruido en los salones, que va a haber cierto el timbre y demás, poder anticiparnos que bueno, en unos minutos va a pasar esto, va a pasar lo otro, para que también el niño vaya planificando y vaya regulando su conducta. También siempre frente a cada conducta que hace bien reforzar esa conducta. Muchas veces están acostumbrados a que cuando algo no sale se los critica. Entonces todo lo positivo, todas las acciones que lleva a cabo, tratar de favorecer y estar reforzando esas conductas. Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo también. Muchas veces lo que es lo multinivel, las maestras rurales, eso lo saben hacer muy bien, lo que es esa educación inclusiva, de frente a sus potencialidades ponerlos en grupos que participen. En un grupo capaz que alguien que lea más, el que tiene mejor memoria visual y auditiva o que se acuerde de algunos conceptos por la memoria, puede aportar un grupo o frente a cierto tema darle un rol protagonista en un grupo. Por eso trabajar a través de multinivel o multitarea también va a ayudar. Por supuesto nosotros como profesionales, como docentes y demás, debemos dar tiempo al que aprende, tiempo también a nosotros al ver, escuchar, aprender, también regular nuestras emociones y nuestra ansiedad frente a estas situaciones. Cuando uno es lo más natural posible, mejor en realidad se forma ese vínculo, porque como decíamos, al no tener una teoría de la mente, no poder ponerse en lugar de la otra persona, muchas veces cuando nosotros nos movemos de una manera más rígida, puede generar en la otra persona que no entienda ese lenguaje con ese lenguaje corporal, el lenguaje oral con el lenguaje corporal. Al ser lo más natural, se vuelve más predecible. Por eso el tiempo a la persona que aprende a uno, relacionado a veces con las evaluaciones, por eso justamente el dar unos minutos más, el ser más preciso en una consigna, a veces dar un tipo de formato distinto, algunos son mejores orales, otros mejor dando algo escrito a la hora de evaluar. Por eso también aumentar esa manera de generar evaluaciones. También realizar un seguimiento. Como hablábamos, ese problema en la planificación, a veces, bueno, ir diciendo, bueno, va una hora de parcial, va media hora, deberían ir por la mitad, deberían pasar esto, ¿no? Tratar de ir dando esa regulación del tiempo. Por eso a veces también decimos a la hora de dar una clase o evaluar, permitir que el niño a veces se pueda levantar de la silla también, ¿no? Por esto de la regulación, de estar tanto tiempo quieto, el no entender el funcionamiento, a veces no es necesario que el alumno esté sentado una persona con TEA. Mientras borramos el pizarrón, ¿por qué todos tienen que estar sentados mirando hacia adelante? Podemos generar, bueno, mientras borro el pizarrón, que haga una carrerilla, que descargue, y esto también va a servir para otro tipo de alteración. Por eso venimos hablando de estrategias en realidad de educación inclusiva en general que aporta y ayuda a estos niños que también tienen TEA. Dentro de las estrategias psicoeducativas también para llevar dentro del aula, como decíamos, tenemos que podemos aplicar el DUA, lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que es otro gran tema, en realidad que bueno, sería para hablar mucho, pero en definitiva basarnos en diversificar lo diversificable, tanto a la hora de evaluar, que el alumno pueda ser evaluado de distintas maneras, también a la hora de proporcionar la información, o sea, los conceptos teóricos, como decíamos, puede ser visual, auditivo, a través de un video, a través de una acción, a través de un roleplay, un sketch y demás, como así también a la hora de producir el propio alumno. O sea, puede ser una producción artística, puede ser un contenido teórico, un ensayo, o también a través de un sketch o un roleplay. Por eso el DUA habla de diversificar todo lo que podamos. Por un lado también, frente a algunas conductas que puedan surgir, tratar de no encadenar lo que decimos refuerzos negativos o castigos de conductas a veces que uno tiene o consecuencias de una conducta. Muchas veces cuando frente a un mal comportamiento, un comportamiento que queremos cambiar, solemos, si no haces esto, te llevas deberes, si no, no salís al recreo, y vamos escalando lo que decimos, a veces queriendo poner ciertos límites. En el caso de los niños con TEA eso no funciona, igual que también en algunos otros trastornos como el déficit atencional, donde en realidad debemos poner claro que, bueno, avisar, como decíamos, anticiparnos, si tú seguís haciendo esto, la segunda, la tercera vez va a pasar tal cosa, y ahí adelantárnoslos y luego mostrar que fue a causa de una conducta que el niño hizo, que viene esa consecuencia de la conducta. Por eso no ir reforzando, porque luego en realidad sabemos que eso no se logra llevar a cabo. Por lo tanto, hay distintos tipos de estrategias. Ahora tenemos estrategias más generales y que tienen que ver con la educación inclusiva y no tanto con los programas, en definitiva, que los puede hacer un psicopedagogo, un psicólogo, a veces hasta un fonoaudiólogo o psicomotricista, que están relacionados más que nada con algunos procesos básicos o de intervención. Lo que dimos es todo lo que puede servir en un aula para lograr una educación inclusiva que va a ayudar a una persona con TEA, pero centrarnos en la clase y no solamente en la persona que tiene el TEA o que tiene esa condición de TEA, sino estas características que hemos mencionado les va a aportar a la gran mayoría. También dentro de los materiales van a encontrar que hay relacionado algunos
estrategias de inclusión, estrategias de cómo manejar algunas conductas, cómo mejorar alguna consigna, cómo tratar de entender que muchas veces las conductas que el niño con TEA tiene no es hacia nosotros o no es una característica hacia nosotros como docentes, porque a veces nos terminamos enojando cuando nos marca que estuvimos mal, que hablamos mal, que nos olvidamos de algo, que cometimos un error o lo que sea, que no lo hacen con una maldad, simplemente lo están haciendo por estas teorías o estas alteraciones cualitativas y cuantitativas. Entonces yo los animo a tratar de estudiar más, a leer los materiales, también a plantear dudas, consultas y demás, porque bueno, hoy en día sabemos que el espectro del autismo es una condición y que sea o no una discapacidad va a depender del contexto, nuestras actitudes y las barreras que puedan haber en el ambiente. Y son niños que una vez que se logra niños o adultos, que cuando logramos establecer el vínculo y una forma de comunicación y entendimiento, sin duda salen adelante, logran los conocimientos y una vida plena y una mejor calidad de vida para ellos y para todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias.